En esta oportunidad vamos a hablar aquí en UE de todo lo que a veces vemos y nos asustamos mucho sucede en la vida pública esto. Ofrendas, ritos, sacrificios de animales, botellas de vino, de whisky. ¿Qué significancia tiene eso? Porque creo que rápidamente asociamos eso con que se está haciendo el mal. Por eso vine a hablar con José Humberto Micheli, que es antropólogo, especialista en criminología. Profe, gracias por recibirnos en tu Mm, casa, en este Sí, lugar este donde es mi gabinete personal, sí. donde estás aquí todo el tiempo, sobre todo estudiando estos fenómenos, ¿no? Es muy Claro, amplio el universo, quiero que seamos precisos, sí. porque en este último tiempo, y creo que eso generó también la conversación, han aparecido en la vida pública un montón de estas situaciones que yo decía, ¿no? Una cabeza, maíz, azúcar, vino, whisky, flores, pedazos de telas negras. Da miedo eso. Yo no sé si hago bien en asustarme o en tener respeto, como dicen. ¿Qué es eso? Primero y principal, ante cosas de esta naturaleza hay que tener respeto y precaución antes de asustarse. Uno tiene que asustarse cuando estas cosas est- están distorsionadas del culto de donde emergen para hacer un daño, un mal, ¿no es cierto? Entonces ahí sí tenemos que asustarnos y eso existe. Nosotros en nuestra provincia, en Corrientes, por la posición geopolítica que ocupa, es un lugar donde se han filtrado muchos cultos. No todos los cultos que se han filtrado, como el culto afro-brasileño, es malo, ¿no es cierto? Porque el objetivo de ellos no es la maldad ni hacer un daño a nadie. Pero hay personas, como ha ocurrido en la Iglesia Católica, ¿no? Hubieron sacerdotes que se volcaron al mundo satánico. Bueno, en el campo de los afro-brasileños, los afro-caribeanos, en sus respectivos cultos, también hay gente que se aparta del dogma central que da origen y hacen el mal, hacen elementos que son dañosos a otras personas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad precisamente está orientado a obtener favores de deidades sobrenaturales que ellos creen que tienen el poder suficiente como para brindarle. ¿Qué tipo de favores? Tener poder social, económico y revitalizarse. O sea, volver a tener 20 años, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hace que se realicen ceremonias. En esa ceremonia existen un complejo de rituales. Un ritual es una serie de pasos que se deben dar para hacer la apertura del mundo, desde el mundo de lo terrenal al mundo de lo no terrenal, o sea, del mundo de lo espiritual, donde se entiende que viven estos entes al que sus cultores le atribuyen un gran poder, ¿no es cierto? Porque acá lo que nosotros nos fijamos, y este es el objetivo de estudio e investigación que nosotros estamos realizando, son un grupo de 5 personas que estamos estudiando, investigando y actuando las tres cosas en casos de esta naturaleza, es para ver lo que la gente cree y en función de eso actúa. Porque acá el campo de acción es el valor que le da la gente al milagro, ¿no? Encuadrado dentro de una mística y fundamentalmente el poder que se le atribuye al líder que dirige este grupo, que puede ser unipersonal o grupal, por eso es que conforman sectas criminales. Y nosotros, Hace una pausa ahí. Me dijiste deidad. Quiero ir por parte. ¿Qué es una deidad? la deidad se le llama a todas aquellas entidades espirituales que tienen distintos rangos de poder, que tienen la capacidad de poder obrar, ya sea en bien o en mal, según el requerimiento de los que le dan el culto. ¿Qué es un dios? Claro, es como si fuesen pequeños dioses, Ok. ¿no es Eso cierto? significa deidad. La deidad, o sea, de dioses vienen, pero deidades a que se le practican cultos, ¿no? Y hay cultos que son muy sofisticados y no siempre son, existe una mala, una manera en cómo se difundió en todo este tipo de cosas, de llamar cualquier cosa
a cualquier tipo de práctica que se le atribuye un rango negativo, umbanda. Y el umbandismo sus dioses, por decirlo así, son dioses blancos. Nunca buscan la maldad de la gente, vamos a decir. Sin embargo, está la otra cara de la misma moneda que se llama Kimbanda. Está formado por deidades o pequeños dioses cuya finalidad es trabajar en el mundo de la oscuridad. Porque es como en la Iglesia Católica, el cristianismo, y antes del cristianismo, en la historia comparada de las religiones, nosotros vemos que está la diestra y está la siniestra en un mismo cuerpo. En las religiones, en las creencias existe lo mismo. Está el bien y está el mal, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que se requiere, es lo que se hace. Y por eso es que aparecen las ofrendas. O sea, lo que se ofrece a la deidad con el objeto de lograr un pacto, una manera de lograr una apertura de caminos o de desligar de obstáculos a los objetivos que se quieren llegar. Entonces, eso lo utilizan los que están en la diestra como están en la siniestra. Por ejemplo, si una persona tiene una gran enfermedad y va a ir a operarse, la gente pide de que se quite el obstáculo que pueda impedir un buen resultado de esa operación, ¿no es verdad? Para salvar esa vida. Pero también están los que están en la diestra, o sea, la gente antisocial que hace pedidos, ofrendas con sacrificios, ¿no es cierto? Es decir, sacrificar quiere decir volver sagrado algo, ¿no? Porque se ofrece a la deidad con el objeto de quitar obstáculos que permitan, que eviten o que puedan evitar, por ejemplo, eliminar a una persona, lograr un mal secuestro, que lo que se quería entregar se entregue con bien y no le obstaculice la seguridad. O sea, todo es en el marco del cuerpo de las creencias. Las creencias son cosas que se le dan valores en las que la gente cree con firmeza. Por eso que, mira, usted vas a dar cuenta, ahora hace poco, en el mes de julio, se hizo una gran procesión a la Virgen de Itatí, ¿verdad? Y la gente va porque cree. Hacen caminatas, hacen recorridos, hacen sacrificios para llegar a la Virgen de Itatí. ¿Por qué? Porque está muy entronizado en el corpus de su creencia. O sea, corpus se le llama a un cuerpo integrado de elementos que interactúan en función de un mismo fin. El creer en el valor de en este caso, de la Virgen de Itatí. Yo peregrino ofrendándole mi sacrificio a la Virgen por favores recibidos o por peticiones que voy a hacer. Exactamente, cualquiera de las circunstancias, ¿no es cierto? Por eso es que hay gente que hacen donativos, una vaca, una oveja, oro, plata. Ganado en pie u ofrendas de valor de esa característica. Claro, exactamente. Por eso es que existe la recoluta en los campos de la Virgen de Itatí, ¿no es cierto? O sea, la colección que hay gente a caballo que dicen, bueno, yo voy a ofrecer mi trabajo, mi sacrificio de estar 3, 4 días recorriendo los distintos campos para juntar la animalada que le va a beneficiar a la Virgen. Eso es en el mundo del bien. En el mundo del mal existe lo mismo, pero con fines precisamente dañosos. ¿Por qué yo, voy a tomar eso que dijiste, en la religión católica sí, no veo este tipo de ofrendas como la que aparecieron en el último tiempo aquí en Corrientes Capital en diversos lugares de la ciudad, sí, con la cabeza de un chivo, ovejas, pedazos de vaca, palomas, no con velas blancas, sino con velas rojas y negras? Entonces yo cuando veo esos colores, y acá entra la sugestión, corregime, sí, por el patrón de creencias que yo tengo, sí. que eso no está del lado del bien. Esos colores, insisto, por las creencias que yo tengo, van por otro lado. ¿Eso Bueno, es así o es una sugestión mía? no es una sugestión tuya. Es decir, el mal es un engendro del ser humano a partir de su cuerpo de creencias que justifica esa acción.
Entonces, cuando hay cosas que representan simbólicamente la energía, el rojo, con el mal, el negro, ¿no es cierto?, la oscuridad, lo desconocido, lo temido, lo tenebroso, ¿no es cierto? Es decir, en el mundo de las tinieblas estamos en el mundo del mal, ¿no? Entonces, ¿y dónde se lo coloca? Y en el medio de un cruce de camino, o en el medio de un monte, porque ese monte ya tiene significado místico, ¿no? Porque no se coloca en cualquier lado. Hay lugares que tienen ya su razón de ser para este tipo de prácticas negativas. ¿Y cómo se elige eso? ¿El hombre, la mujer, el grupo que hace eso dice, vamos acá porque quiero lograr en esta intersección tal cosa que está alrededor, o yo coloco en esa intersección y quiero hacer el mal para una, no sé, persona que está o algo que está en San Luis del Palmar? ¿Existe esa traslación? No sé si es buena Sí, la utilización de la palabra. todo ese tipo de encuadre y Ajá. proyección existe, de hecho que se da, ¿no? Y se puede observar. Se hace siempre a la vista, nunca se esconde, ¿no? O sea, este es un lugar apartado y un montón de cosas, pero está abierto, no está tapado, no está enterrado, no está nada, Claro, ¿no? yo Entonces, personalmente nunca vi cuando hagan eso, nunca me crucé, pero sí fui ya con el hecho consumado. Me toca salir muy temprano en los medios de comunicación y a veces me desayuno con eso. ¿Eso se hace sí o sí de noche? sí, claro, en el mundo de la oscuridad. Ah, ok. Sí, sí. Y en el mundo, por ejemplo, todos los trabajos negativos, todos los trabajos que tienen un viso de malignidad, siempre se hace desde medianoche hasta el momento antes de la primera aparición de las luces. Ahí ya se tiene que dejar todo, si no pierde poder. ¿Mm? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué pierde poder? Porque de acuerdo a las creencias que tiene la gente, considera que la luz ahuyenta a los seres malignos, a las deidades malignas, que en ese momento están presentes espiritualmente, lógicamente, ¿no? Ujú. ¿Por qué se mezclan animales muertos? Alcohol, whisky, vino, fue lo que vi en fotos. Maíz, Sí, sí. pororó, o sea, maíz hecho inflado, diríamos, pororó, Sí, sí, sí. pochoclo, Pochoclo. a veces azúcar, sal, un poco de tierra, dicen que es tierra de cementerio. Sí. Bueno, todo depende de la finalidad con la que se hace. Pero esto hay que tenerlo en cuenta, que esto es como si fuese una gramática. O sea, es como cuando uno construye una oración para dar una semántica, un contenido, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a dónde se coloca, qué elementos interviene, es donde nos está, digamos que, diciendo con qué fin se hace. Dame ejemplos. Por ejemplo, si yo coloco un gallo con pluma negra, no gallina, porque esto es específico, no es que se hace nomás al tanteo, no, la gente que hace esto sabe hacer. Un gallo con plumas negras, algo de plumas rojizas intercaladas, vela negra, vela roja, pochoclo, o sea, el maíz pororó, como lo decimos nosotros, significa algo que está de manera exuberante dando una ofrenda para pedir algo muy importante encauzado en el mundo del mal. Entonces, Ejemplo, ¿no? ¿qué puedo pedir? Puedo pedir que le vaya mal en las elecciones, que la transacción económica le salga mal a aquella persona que yo le quiero hacer un daño, o que si está teniendo algún problema de salud, se le agudice el problema. O sea, distintos elementos, distintos motivos hay, ¿no? Entonces, la vela negra es la iluminación en el mundo de la oscuridad, mientras que la vela blanca es la iluminación en el mundo de la claridad, de lo limpio, ¿no? De lo que se puede ver, tanto en el lugar ese como a nivel de proyección del espacio, como cuando ya sale el sol, nosotros no vemos lo inmediato, vemos lo que está a posteriori. ¿Cómo yo puedo chequear, te estoy hablando con terminología periodística, chequear o comprobar
que eso que se hizo apuntando al bien o eso que se hizo apuntando al mal realmente suceda y no sea una coincidencia, nada más. Ese es el mundo de la magia. En el mundo de la magia... Porque ahí entra la sugestión. Diríamos, yo hago para bien o para mal. Y después, el destino o la línea de tiempo de mi vida que yo tengo que ver, me demuestra que lo que yo ofrendé ahí para conseguir bien o mal se concreta. ¿Cuán de cierto es eso o qué manera de chequear que eso haya sido por esto y no propio del destino? Estoy preguntando mucho. No. En el mundo de lo que nosotros podemos llamar irracional, en lo que realizan la práctica este tipo de gente, para ellos tienen una racionalidad, de que ese destino lo está organizando la deidad, ya sea en lo inmediato o en lo mediático, en lo mediato, para que se cumpla. Si no se cumple en este instante, más adelante se le va a cumplir. ¿Y si no se cumple? Queda como un acto de que es considerado de que en el ritual hubo una falla. O si no puedo ocupar y no tuvo que ser nomás. Porque es un justificativo que siempre buscamos. Sí, es en el mundo de las religiones, del mundo de lo blanco. Y después... pero en el mundo de la oscuridad... es creer o reventar. Claro, sí. Y bueno, Sir Francis Chesterton en 1895-96 ya había anunciado, y las brujas no existen, pero de que las hay, decía él, ¿no? Precisamente advirtiendo de que siempre existe la posibilidad de que la eficacia simbólica que se emplea para realizar este tipo de cosas, ya sea más pronto o más tarde, se va a cumplir. O sea, esto trasciende los tiempos, ¿no? Entonces, dice, es como dice la gente en el campo, ¿no? Y si no te hizo ahora, capaz que mañana te va a ocurrir, ¿no? Pero un detalle, cuando se hace lo que se da en denominar el maleficio dañoso, o el payé baí, como se le dice, el payé malo, para hacer un daño, una muerte, lo que fuese, siempre se le deja mensajes al destinatario, de alguna forma. Le entras a meter miedo. Claro. Es decir, porque eso produce... Le deja, por ejemplo, ¿no? Un sapo cosido a la boca con la foto del o tipo. Una caja de fósforo con cosas, tierra de cementerio o tierra, de todo, un poco de azufre, ¿no es cierto? Alguna foto de él pinchado con agujas, en fin, hay un montón de cosas de lo que se dan a denominar los paquetes mágicos. Y la persona no abre, no toca porque tiene miedo de contaminarse, pero intuye que eso tiene un destinatario. Hace una pausa ahí. ¿Qué hago cuando me encuentro una cosa de esta? O sea, porque vos intuitivamente decís, alguien me está queriendo hacer algo. Yo no sé si es bien o mal. Directamente no toco. Claro. Viste, agarrás la palita y lo tirás al basurero. Y tirás la palita también porque no querés meterla en tu casa otra vez. Claro, exacto. Y después vas al sacerdote, le contás y dices, mirá, papito, andá, ahí hay agua bendita, y te vendió el agua, vení, sahumá tu casa, sahumá la casa, todo, te quedas tranquilo. Ahí es donde apunto yo. Sí, así se hace. Está bien. ¿Qué efecto real tiene eso? O yo porque vi algo contra natura, me hago la película y en realidad por prevención o por si las moscas, voy al sacerdote, busco todo eso, hago el sahumo y cumplí. Y ahí me quedo tranquilo. Sí, así es lo que hacen. Y normalmente no lo hace el sacerdote, sino el curandero o la curandera. Ponele. ¿No? Que vienen y hacen los sahumerios, que son importantes para limpiar el lugar, ¿no? Y se toman las prevenciones con aditamento. Por eso es que mucha gente, vos vas a ver en la casa, que tiene la cola de zorro, la vara de San Jorge,
tiene el pachulí, Mm. rudamacho. ¿Y eso de dónde viene? Digo, no de dónde viene la planta y todo lo que me estás diciendo. Sí, La creencia de que eso ¿qué hace? ¿Detiene lo malo? claro, ahuyenta el mal. ¿Pero de dónde viene esa creencia? Y viene desde muy antiguo, pues ya los aborígenes lo ¿Pero qué, usaban. guaraníes, jesuitas, quién es? Claro, y españoles. Los españoles también lo usan. O sea, hubo como una mezcla en ese sentido de utilizar los elementos porque la ruda no es nativa de acá, de nuestra zona, es importada, la trajeron los españoles, ¿no es cierto? Sí, pero también acá existen plantas aromáticas. El pachulí, que tiene aroma a lavanda, o sea, despeja aquellos aromas que son ofensivos y que identifican el mal. Entonces se coloca eso, ¿no? Es decir, por eso es que hay personas que en el campo de la psicología, fundamentalmente más que nada de la psiquiatría, vamos a decir, en la antropología existe una especialidad que se llama etnopsiquiatría. O sea, cómo la persona entra en estado de decrepitud psicológica a partir de ciertos factores culturales que para él, intrínsecamente para él, son valores. Entonces aparece la tanatomanía, o sea, la depresión de la voluntad de vivir, inclusive para entrar en un estado de muerte, que muchas veces no es orgánica, sino es mental, ¿no? Entonces es una persona que entra en estado de reclusión, en oscuridad, en estado de temblor, o sea, muere de distintas formas, ¿no? Eso parece más depresión que esto que vos me estás diciendo. Claro, es decir, los estados depresivos en estos casos son muy importantes, ¿no? Pero la causa que motiva todo eso siempre, muchas veces no siempre son de naturaleza cotidiana, sino de naturaleza mágica, Hago ¿no? una pausa ahí. Corrientes se caracteriza por tener una gran cantidad de expresiones de creencias y religiosas. Corregime porque yo por ahí no manejo mucho los términos. Cultos. Cultos, ahí está. ¿Cuántos cultos hay acá? Fíjate lo acotado que soy y lo reduccionista, ¿no? Cristiano apostólico romano, Sí. Protestantes. protestante, evangelistas, umbanda. Quimbanda. Seguí diciendo. Palo Mayombe, Yastán Corriente o Palo Congo, que es la contraparte de santería que se practica en Cuba. Ya está acá. Nunca escuché eso, contame eso. Bueno, es más o menos parecido a la Umbanda, ¿no es cierto? Ellos tienen su babalao, que es como una suerte de obispo, podríamos decirlo así, aunque no es exactamente lo mismo, ¿no? Y tienen sus pai, sus mai. En Buenos Aires está vudú, por ejemplo. Acá aún no se ha detectado eso, pero no se ha detectado porque desafortunadamente no se está estudiando el fenómeno con el objeto de tener una composición de realidad de cuántas son las prácticas que están ocurriendo en Corrientes. ¿Cuántos cultos identificás en Corrientes? Y más de 12. ¿Sí? Entre 12 y 15. ¿Me puedes nombrar? ¿Sí? Es decir, tenemos la diversidad de cultos afro-brasileños nomás ya es impresionante, ¿no? Por ejemplo, dentro de los cultos afro-brasileños, por ejemplo, está Pajelanza, que es la mezcla de creencias de la africanidad con la guaranítica. Por eso que viene la palabra payé, ¿no? Todo eso se organizó en Brasil y después se fue difundiendo. Ya está acá, ¿no? Los caboclos, todos esos son prácticas. Y dentro de los afro-brasileños también existen como 5 o 6 que tienen distintos nombres, ¿no? Que también ya están en corriente. Pero no nos olvidemos que la primera detección que se hace en Brasilia con respecto al nacimiento de Umbanda en 1860-1863, de lo que se conoce al presente, ¿no? En 1947, 1948, en Corrientes, en la región de la costa del río Uruguay, ya estaba funcionando los distintos cultos afro-brasileños, ¿no?
llámese Umbanda, Quimbanda, Pachelanza, etc. ¿no? Después, lo afro-caribeano, que también se ha proyectado mucho, y a mí me llamó siempre la atención porque acá hubieron estudiantes universitarios haitianos de Haití. Ajá. Y allá es muy común la presencia del Tobodum. El Tobodum es el principio filosófico y dogmático que da origen Ajá. de la región del Dahomey en África Ajá. al vudú, ¿no? ¿Qué es el vudú? El vudú es una práctica de un culto ¿Qué es el muñeco con la aguja? que el derivado, el muñeco con la aguja no viene del vudú, Ah. viene de la magia negra. Ok, seguí diciéndome el vudú, pero si no me pierdo. El vudú es un culto, Ajá. es un culto donde existen muchas deidades, muchos pequeños dioses, vamos a decir, de gran eficacia de acuerdo a las creencias que ellos tienen para realizar sus prácticas, las que también tienen sus danzas, sus música y sus oraciones, sus requerimientos, más que nada rituales muy complejos, ¿no? Y siempre es al aire libre, por lo general, ¿no? Es decir, se buscan lugares de aguadas, lugares de monte, como también se hace en el Brasil, ¿no? Es decir, ese hasta ahora no hemos encontrado nada todavía, ¿no? Es decir, pero no lo negamos como posibilidad de que pueda estar presente. Entendeme bien lo que te voy a decir ahora. Sí. Todo lo religioso, mentalmente, por lo menos a mí me pasa, más allá que la iglesia o los cultos están conformados por hombres y mujeres, da la sensación de que todo lo bueno o no tan malo está del lado religioso. Evangelistas, religiosos, pare de sufrir, la iglesia de Dios, de los séptimos días, todo eso. Cuando vos decís Umbanda y empezás a ver gente raramente vestida, decís, acá el gato encerrado. Y empiezan a sonar las tumbadoras, y empiezan a sonar los tambores, y gente con collares, túnicas, rodetes, y dice, yo ni en pedo, dice uno, voy a un ritual Umbanda. Pero vamos a hacer una filmación, después lo sacamos en la tele. No, dejate joder. Decir a la gente que filme con su teléfono celular que mande las imágenes, yo las edito, y que te mande un audio, pues no le quiero entrevistar ni al pai ni al... ¿Vos me entendés lo que yo te quiero decir? Sí. ¿Es una creencia mental que yo tengo y que mucha gente tiene? ¿O no es tan así? No es tan así. Digamos, en una celebración cúltica de los umbandas, ¿no es cierto? Se hacen prácticas de sanación, prácticas de alabanza, hay cantos, hay túnicas, hay gente, mujeres... hay cigarros. Cigarros, exactamente. Por ejemplo, los pretovelos, los viejos lindos, vamos a decir, los pretos viejos, los ancianos, los negros viejos, siempre usan los cigarros grandes, se fuma, porque el significado del humo, del tabaco, es como si fuese un saumerio, ¿no? Y una manera de transportar los requerimientos al mundo de lo sobrenatural por medio del humo, ¿no es cierto? Por eso que se fuma mucho y se danza, pero no es nada malo, vamos a decir, ¿no es cierto? Y aun cuando se hace en el mundo de la oscuridad, ¿no? De lo que ellos le llaman los bajos astrales, como son las quimbandas, que es todo el mundo negro, siempre vinculado al mundo de lo subterráneo, etcétera. Se hacen sacrificios de animales, ¿no es cierto? De lo que ellos le llaman un 2 patas, 4 patas, etcétera. Pero dentro de las 2 patas no está contemplado el sacrificio humano, no está contemplado. Ahora, hay personas que se han desvirtuado de eso y ahí sí, ¿no? Y los sacrificios, perdón, no me quiero acotar, no es solamente cuando se llega al asesinato de la persona. También es, por ejemplo, el hecho de hacerle sufrir,
el hecho de quitarle la sangre, eso es cuando se hacen gente totalmente apartada ya de la religión que persiguen otras cosas, ¿no? Así como ha ocurrido con el satanismo. El satanismo es algo que siempre estuvo en Corrientes, ¿no? Es decir, históricamente, ¿no? Es decir, cuando vinieron los conquistadores, trajeron sus demonios. O sea, el concepto de mal siempre estuvo. Lo que pasa es que el nombre de la persona que lo representa, demonio, Satanás, Tarot, Mefistófeles, lo como quiera llamarle, Baal, ¿no es cierto? Asmodeo, todo este grupo, digamos, de legiones satanistas, no son umbandas, son católicas, digamos, son judío-cristianas. Acepta esta escena. Sucede un asesinato, Sí. investiga la policía, interviene el Poder Judicial, fiscales y demás, y empiezan a aparecer estas cosas. Sí. Estoy poniendo una hipótesis, ¿eh? Sí. El tipo que investiga le tiene que dar entidad a esto que vos estás relatando, que puede llegar a ser la concreción de algo que se pidió en una ofrenda y que más tarde o más temprano sucede y termina con el resultado muerte, o en realidad es producto del dato duro y puro de decir esto es ciencia de la criminología y sucedió de esta forma. ¿Está preparada la fuerza policial, el Poder Judicial, la Fiscalía para atender eso realmente de manera científica y no sugestionarse? ¿O en realidad dice, deja eso, yo no creo en eso y voy por el dato duro y puro? Bueno, las fuerzas de seguridad, tanto provincial como federales, igual que en los ámbitos judiciales, provinciales como federales, no están preparados para este tipo de cosas. Entonces descartan lo que vos me estás relatando. Claro. O sea, le restan importancia. Claro. Y al restar importancia a eso, se encuadran y atomizan la situación, incluso negando todo lo que está detrás de eso. Porque cuando hay un homicidio basado en un ritual de culto, están los que ejecutan el homicidio a partir de un ritual, luego se hace el depósito en un espacio determinado, pero hay gente que contrató a otras personas para que hagan ese ritual, y eso siempre queda en oculto, nunca se sabe, ¿no? ¿Sabés dónde estoy yendo o no? Estoy imaginándome. Al caso Ramoncito. Ya, y te puedo dar otro, el caso de Marito Salto en Santiago, en Quimilí, departamento Moreno de Santiago del Estero, y te puedo dar otros más también, ¿no? ¿Qué pasó acá en Empedrado nomás, hace unos años atrás? ¿No? Esos chicos que fueron violados, ¿no? No solamente acá en Empedrado, han habido en muchos lados. Nosotros tenemos cientos de casos de este tipo, de distinto orden, ¿no? Asesinato, violación, sufrimiento, flagelación, y muchos otros elementos más que, digamos, que producen un daño a las personas, ¿no? Por eso es que el tema de los niños y los adolescentes son la población más vulnerable en la aplicación de estas situaciones así que son criminógenas, ¿no? O sea, cuando hablamos de crimen estamos queriendo decir delitos graves, ¿no? ¿Qué hago? ¿Creo o no creo esas cosas? Hay que ¿Vos creés? Vos me decís, sí, yo creo, pero vos estudiás. Claro. O sea, el insumo que vos manejás, información, Sí. yo no la manejo. No tengo esta cantidad de libros que deben referir a eso. Está bien, vinimos a entrevistarte a vos, nos estás contando una mínima parte de todo lo que vos sabés. Pero lo que yo voy es, ¿tengo que creer o no creer, darle entidad o no entidad? Depende de dónde vengo yo, mi familia, la religión. Porque también aparece, no, mirá, la abuela. O sea, te pongo una cosa, ¿no? El empacho, el ojeo. Algo pasa, una persona va, venite con un ojeo, te pone la mano en la cabeza, empieza a erutar. Estabas cargado, nene. ¿Pero cargado de qué? Sí, hay cosas que uno no percibe por estado de tensión.
pero respondiendo a lo que me has preguntado, hay que creer que esto existe y esto se practica. No, y los que realizan este tipo de delitos graves no son ningunos tilingos, o sea, no son gente loquita, como le llaman algunos, ¿no? Son gente cuerda que sabe lo que hace, cómo hacerlo, para qué hacerlo y cómo cubrirse. O sea, acá estamos hablando de gente que está, digamos, como diríamos nosotros los correntinos, ¿no? Está en su sano juicio respecto a hacer algo dañoso a otros. ¿Mm? Entonces, para eso hay que prepararse, porque nosotros hemos visto en las distintas actividades que hemos participado en crímenes rituales de culto, sean unipersonales o de naturaleza grupal, o sea, de sectas criminales. Y le llamamos sectas criminales precisamente para discriminarlas de las otras que no son criminales. No nos olvidemos que el cristianismo nació como secta, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera podemos decir que es una secta criminal. Entonces, los que hacen acto dañoso a otros, a terceros, esos son criminales. Entonces, estas cuestiones existen y lo que estamos sabiendo hasta el momento es mucho, pero también es poco. No es lo suficiente. Porque lo que se requiere hoy por hoy es un mayor apoyo de los ámbitos judiciales, policiales, sean provinciales o federales, ¿no es verdad? Para poder disponer de información. Es decir, clasificarlas, interpretarlas, estudiarlas, porque eso después se aplica en el campo de los trabajos de pesquisa policial, ¿no? Si se estrecha el margen de error, ¿no? Porque muchas veces al no hacer todas estas disquisiciones, se termina a poner a todo el mundo dentro de la bolsa y terminamos por segregar, ¿no? Un banda, no es tan así, ¿no? Ahora, atención, dentro de eso, como también hubo en el campo de la magia negra, ¿no? Gente totalmente cruel. Las misas negras en el Renacimiento, en la Edad Media e incluso en la actualidad, en 1983, los famosos crímenes en el Surrey, Inglaterra, fueron tremendamente crueles, ¿no? Y no estamos hablando es decir, lo que quiero remarcar que esto no es privativo de un grupo humano o social o nacional. Esto está en todo el mundo. Te pregunto ya casi para el final. Sí. Viste que te dicen, che, te hicieron un trabajo. ¿Mm? ¿Cómo desarmo ese trabajo? Escúchame, ¿eh? Voy al sacerdote, le cuento, me baña con agua bendita, me reza de 18 rosarios y me dice, tenés que ponerte una pulsera roja y no te va a pasar más nada. O desarmo yéndome a un curandero que no tiene la Virgen de Itatí, como sí el sacerdote ahí, el Santísimo, que apoya y te traspola, qué sé yo, sino que voy al curandero que tiene una Virgen color negra, un santo que no conozco y un montón de santitos pequeños que la verdad a mí me dan otra sensación. Y digo, voy por acá, Iglesia Católica, sacerdote, claridad, lo blanco, o voy por acá, mato pájaro un solo tiro, porque no sé qué tipo de trabajo me hicieron, y me someto ahí. Y después me quedo con el cargo de conciencia de si en realidad le hice algo al sacerdote porque fui al pedirle que me desarme, o yo me quedo más involucrado yendo al curandero en mi total desconocimiento para desarmar lo que supuestamente me hicieron. ¿Qué hago? Primero y principal que hay que saber que todo existe en la medida en que la gente crea en eso, ¿no es cierto? Si yo no creo, ¿no me va a pasar nada? No. Entonces, ¿No? No. Porque hay todo un proceso, hay todo un trabajo. Exacto. Mental de sugestión. Claro. Pero entonces es contradictorio lo que yo charlé con vos. Me decís, hay que saber que existe. Pero ahora me decís, si crees, existe. Si no crees, Claro, así es.
Y todo el mundo tenemos nuestra cuota de creencia. Nadie podemos escapar, porque desde que nacemos nos están hablando del yateré, del lobizón, del payé, del maleficio Sí, de de todo lo que acá. está en el Campacó ahora, ¿No? los monumentos. Yo te digo lo que o sea, y hasta tengo temor de decirte esto que te iba a decir. Yo viajé mucho tiempo en la ruta y mi amigo por monumento o santuario natural y espontáneo del Gauchito Gil hacía el nombre del padre. ¿Sí? Y yo Sí. también lo hago. Y ahora cada vez que salgo a la ruta me encomiendo a la Virgen de Itatí, Ah, a Santa Rita sí, y al Gaucho. claro. A ver, vos me decís, bueno, pero que, ¿No? y viste, por ese es si eso es las lo por si las moscas les rezo. que uno quiere allanar el mal camino por el buen camino. Y hay otra cosa. Cuando vos estás bien de ánimo y mentalmente, no te acordás ni de la Virgen, ni de Santa Rita, ni del Gaucho. Sí. Cuando te aprieta el zapato, querés que aparezcan más santos y si le podés rezar a todos, Mejor todavía. ¿me entendés o no? Claro, la desesperación, claro. Y es una cuestión que crea un estado de tensión en y los individuos. Yo he visto un señor en el hospital Juan Ramón Vidal, de acá de la ciudad de Corrientes, allá en la década de los 70, llegar incluso a un estado de depresión y un toque. Los médicos que yo conocí en aquel momento me decía, pero este señor está limpio, no tiene nada, sin embargo se está muriendo. Y después la hija del señor que iba a cuidar al padre en el hospital me dijo, lo que pasa es que a mi papá le hicieron un gran paché y empezó a tener problemas en los pies que no podía pisar. Cuando pisaba parece que pisaba sobre clavos o sobre vidrio roto. Entonces quedaba postrado. Y porque él empezó a recibir cosas que le indicaban, lógicamente, que era objeto de un trabajo. Entonces él empezó a creer, pero la gente que le rodea a él, su mujer, hijo, hasta gente allegada, se enteraban de eso. Y con la expresión que era percibido por el individuo, agudizaba más esa sensación. O sea, esos son los alimentadores, precisamente, de este tipo de sugestionabilidad que empieza a agudizarse. Ahora, las personas que tienen esto es como el juego de San Antonio, el herpes zóster. El herpes zóster, ¿no? Que es dolorosísimo, es una afección ganglionar. La mayoría de los médicos, yo tuve parientes con herpes zóster, fueron a distintos médicos muy prestigiosos, muchos de ellos acá en Corrientes, y tuve dos allá en Liniers, en Buenos Aires, que se fueron a decirle, mire, yo tengo estos dolores acá, esto es herpes zóster, te puedo dar calmante, pero acá habita la vuelta. El médico. El médico. Está doña Juana, que tiene la fórmula para curar el herpes zóster. Anda nomás con ella. Y a la semana, dice, en 7 días te puedo curar. Cuando ya está muy avanzado, en 9. Con el riesgo de que te pueda pasar algo peor. ¿No? Ya te advierte la curandera o el curandero. Entonces vos no faltas nunca. Te va 7, te va 9, te va No, 11. te va a los 13 días si querés. Y así fue. Enseguida empezó a secarse, ¿no? La línea roja, y empezó a retraerse. ¿Por qué? Porque enseguida hizo rezos en secreto, Sí. Escribir con tinta laca o tinta china, como se le llama, oraciones secretas al revés, porque así funciona la medicina mágica. Y la medicina mágica es algo que existe porque hay gente que está convencida. Mi abuelo era eso, de Riachuelo. Mi abuelo no quería irse para nada al médico de facultativo. Él tenía su curandera y curandera porque él estaba convencido de que el remedio que le daba y el rezo que le hacía
le establecía como una cobertura. Ujú. Y a nosotros nos costaba mucho poder llevarle. Te pregunto en el final. Entonces, ¿todo es una ilusión y producto de la imaginación? ¿O es verdad y es fruto de cosas que sucedieron y en las cuales debo creer? El ser humano en sí mismo es un creyente, eso lo atestiguan registros arqueológicos de hace de 400.000 años atrás a esta parte, ¿no? De lo que se ha encontrado hasta el momento. El ser humano es un creyente por naturaleza, porque desde pequeño nos nutren con eso y después nos queda en el inconsciente o inconsciente. Entonces uno cree en eso, cree porque está convencido de que eso es así. Después uno entra en un canal de mayor racionalidad en el mundo más cotidiano, hasta que eso que vos dijiste hoy, hasta que viene la premio. ¿Mm? Te detectaron un tumor o tenés algún problema grave de salud o tu hijo es drogadicto, ¿no es cierto? Suponer, ¿no es cierto? Sí. Tu mamá se enfermó grave y entonces uno entra en la etapa de desesperación y busca soluciones ya que el mundo de la materialidad no te lo puede dar. Tener la última esperanza del mundo de lo sobrenatural, de los dioses, la Virgen de Itatí, por ejemplo, el caso del San la muerte y el Señor la muerte, que son cosas distintas. O sea, la muerte es Jesucristo después de haber sido flagelado, pues le llaman el tránsito a la buena muerte, ¿no es cierto? Y el Señor la muerte, que es el esqueleto parado con la guadaña, ese es mucho más antiguo, ¿no? Ese tiene como 7 o 8.000 años de lo que se conoce hasta el presente, ¿no? Entonces, ¿todo es ilusión? Digamos, cuando eso se corporiza con una creencia, la ilusión desaparece y se vuelve realidad. Y esa realidad es vivencial. Así es. Me quedé corto. Voy a hacer otra con vos. Gracias. Con mucho gusto estamos a disposición porque estas cosas también hay que hablarlas, ¿no? La idea es despejar, ¿no? Es lo que decía Rodolfo Mondolfo, un gran filósofo ítalo-argentino, ¿no? Hay que separar la lesdeia del lesdeia, ¿no? Esa cortina transparente que tapa la realidad para conocer lo que realmente ocurre. Y esto forma parte de nuestra realidad, no solamente correntina, del nordeste argentino y del mundo. No hay gente que no cree. Gracias, José. Con gusto.